La normatividad peruana reconoce a las personas las capacidades de goce y de ejercicio. La primera referida a que todas las personas, por el solo hecho de serlo, tienen la potestad de disfrutar de los derechos que se les reconoce. Y la segunda es la potestad de ejercer directamente esos derechos. Cabe mencionar que no todas las personas tienen capacidad de ejercicio y son lo que en el derecho se conoce como incapaces. Esta incapacidad se divide en incapacidad absoluta y relativa. La primera incapacidad está referida a aquellas personas que, por causas físicas o naturales, prescinden de voluntad o no pueden manifestarla adecuadamente. Por ello requieren de un representante para que puedan realizar determinadas acciones. Caso contrario, dichos actos serán totalmente nulos. Este tipo de incapacidad la encontramos regulada en nuestro Código Civil en su artículo 43. Por otro lado, tenemos que la incapacidad relativa se encuentra regulada en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, en donde también se requiere de un representante para celebrar actos jurídicos, puesto si el incapaz lo hace sin intermediar el representante, el acto es susceptible de anulación. Como vemos, en las dos clasificaciones antes mencionadas de incapacidad, se necesita de una persona que ejerza el rol de representante. En relación a ello, el artículo 45A del Código Civil prescribe que las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en los numerales 1 al 8 del artículo 44, contarán con un representante legal que ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, tutela o curatela. Podemos decir entonces que las personas incapaces necesitan de un representante que va a tomar decisiones respecto a lo concerniente con ellos. Pero esto no lo hacen libremente, puesto como menciona del Águila, las personas que tienen la calidad de representantes legales, si bien tienen determinadas facultades para ejercer la función propia que les corresponde, muchas de esas facultades están limitadas. Así, muchos actos que puedan afectar a sus representados necesitan de la respectiva autorización judicial. ¿Y qué es una autorización judicial? La autorización judicial es la venia o licencia del juez, que se requiere para la validez de determinados actos jurídicos, a efectos de habilitar a personas o a representantes de los incapaces. La autorización, por lo tanto, es una especie de permiso. Consiste en dar consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo. La autorización judicial es aquella en que no existe controversia entre las partes. Se trata de actuaciones ante los jueces para solemnidad de ciertos actos o pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar. Esta autorización judicial para disponer sobre los derechos de los incapaces se encuentra regulada en el artículo 749, numeral 4 del Código Procesal Civil, como un proceso no contencioso, es decir, no habrá litis o conflicto de por medio. Y el representante tendrá que tener una autorización para todos los actos que realice. Según el artículo 786 del Código Procesal Civil, se tramitarán las solicitudes de los representantes de incapaces que, por disposición legal, requieran la autorización judicial para celebrar o realizar determinados actos respecto a bienes o derechos de sus representados. Como vemos, no en todos los actos referentes a los incapaces se tendrá que pedir una autorización, sino solo se requerirá de ella cuando la ley así lo establezca. Por ello es preciso hacer una distinción entre los actos de administración y de disposición. Y para ello tenemos por oportuno el comentario brindado por Del Águila al decir que los actos de administración son diferentes de los actos de disposición sobre los bienes administrados. Por ejemplo,
actos de administración serán cuidar los bienes, arreglar los desperfectos, mientras que los actos de disposición será un ejemplo, vender los citados bienes. En el caso de la autorización, estamos frente a un acto de disposición sobre los bienes y derechos administrados, pues el representante no puede libremente disponer de ellos. Por ello, es importante identificar el tipo de acto para saber si se requiere una autorización o no se requiere. Si identificamos nuestro acto y es uno de disposición, entonces tendríamos que presentar nuestra solicitud, la cual debe tener anexada cuando corresponda el documento que contiene el acto para el cual se está solicitando dicha autorización. Y para ello tenemos que ver quién es competente para conocer nuestro asunto. De acuerdo a esto, el artículo 23 del Código Procesal Civil establece que en este tipo de procesos es competente el juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve, representante o incapaz, salvo que exista una disposición legal o pacto en contrario. Asimismo, el artículo 750 del Código Procesal Civil prescribe que para atender esos procesos son competentes los jueces civiles y los de paz letrados. Estos últimos solo si la solicitud contiene una estimación patrimonial no mayor de 50 unidades de referencia procesal. Lo antes mencionado es concerniente si el incapaz es mayor de edad. En el caso de que el incapaz sea un menor de edad, esto se regirá por el Código de Niños y Adolescentes, tal y como lo establece su artículo 162, inciso D, referido a las autorizaciones, dando competencia para esto al juez especializado. Asimismo, debemos tener en cuenta el 787 del Código Procesal Civil, que nos establece que el Ministerio Público formará parte de este proceso, en razón de que es el organismo autónomo que vela por los derechos de los niños, niñas, adolescentes e incapaces. Es por ello que nuestra demanda estará dirigida contra él. Sin embargo, es preciso mencionar que la intervención del Ministerio Público está condicionada a que no esté previamente constituido un consejo de familia. Cabe mencionar que este consejo de familia, en la mayoría de veces, al momento de pedir esta autorización, no se encuentra constituido, por lo que el Ministerio Público interviene en estos procesos recurrentemente como parte, velando por los intereses del incapaz. Asimismo, como todo proceso, debe tener medios probatorios, y estos los encontramos en el artículo 788 del Código Procesal Civil, en donde se establece que, si se llegaran a proponer como medios probatorios una declaración testimonial, estos testigos podrán ser mínimo 3 y máximo 5. Asimismo, deben cumplir con un requisito, el cual es ser mayor de 25 años. Estos testigos tienen como función acreditar que la disposición que pretende hacer el representante sobre los derechos de los incapaces se hará por una necesidad o utilidad. Asimismo, dentro de este artículo, establece que cuando se traten de actos de disposición sobre bienes o derechos cuyo valor esté determinado por criterios objetivos, tales como avalúos que tengan carácter de declaración jurada, cotización de bolsa o medios análogos, deberán anexarse a la solicitud los documentos que lo acrediten, o a falta de ello, la certificación oficial de su valor o pericia de parte, para que sea apreciado y valorado por el juez. Cabe mencionar que los medios probatorios que se presenten deben tener la finalidad de acreditar lo que el representante está que alega, de forma que esto tiene que ser analizado por el juez debidamente para poder brindar una decisión acorde. Si el juez admite la solicitud, señalará día y hora para la audiencia de actuación y declaración judicial. Asimismo, en la audiencia se actúan los medios probatorios y dictará la resolución que pondrá fin al proceso. Finalmente tenemos que, si el acto de disposición por el cual se ha pedido la autorización necesita ser formalizado documentalmente,
El juez tendrá que firmar y sellar respectivamente cada una de las hojas. Esto lo encontramos prescrito en el artículo 789 del Código Procesal Civil. Cabe mencionar que si la decisión que tome el juez no es favorable para el representante, es decir, se le niega su solicitud, éste está facultado para interponer una apelación.